Sale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a una emisión más de su programa jurídico Ultimátum. Un programa de asesoría jurídica, de opinión jurídica. Un programa en el que usted puede participar y preguntarnos todas las dudas que usted necesite y requiera. Escríbanos y nosotros con mucho gusto le orientamos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que está plasmado en nuestra Constitución, un tema de verdad bastante interesante para usted que nos está viendo por esta frecuencia. Vamos a hablar del derecho de petición. Es un tema que a usted le interesa, un tema muy valioso para que usted haga sus peticiones ante todas las instituciones, dependencias estatales, federales y municipales, particulares, etcétera. Por ello le digo que es muy importante. Desafortunadamente este tema pues no le dan el respeto a lo que establece la Constitución. Es un tema bastante ignorado por los funcionarios públicos. Pero hoy le vamos a explicar qué debe hacer y como siempre me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. ¿Cómo estás, maestro? Bien, buenas tardes, licenciado, buenas tardes a nuestro auditorio, el auditorio más que nada de Ultimátum, ¿no? Que nos permite, como todos los miércoles, llegar hasta ustedes y abordando este tema realmente muy importante, es el derecho de petición, que está consagrado como un derecho humano fundamental en nuestra Constitución. Realmente no es un simple una solicitud a una autoridad, no, es un derecho que se debe ver como tal. Toda persona para poder reclamar algún derecho o para poder solicitar también la intervención o la opinión de alguna autoridad, tiene ese derecho que está consagrado, les repito, en la Constitución. Está tanto en el artículo 8º constitucional, así como en el artículo 9º de la misma Constitución, en su párrafo segundo. Realmente es un derecho que tiene toda persona para ser escuchado y para obligar también a la autoridad, a toda dependencia, llámese nivel estatal, municipal o federal, para que le responda de esa petición que le está haciendo. Realmente es un derecho que a veces se ejerce, pero no con la debida formalidad, porque para ello tiene sus formas de cómo se debe realizar este derecho de petición, para que la autoridad tenga la obligación de contestarle, ¿no? Se habla de que debe ser por escrito, de manera respetuosa y de forma pacífica. Y la autoridad le debe contestar por escrito y en un breve término lo que le están solicitando. No debe ser omisa a la petición del ciudadano o de la persona, que no necesariamente tiene que ser de forma individual, también puede ser de forma colectiva, de forma de una asociación. Todo ello se está estipulado dentro de la Constitución en sus artículos, repito, el 8º y el 9º en su párrafo segundo. Definitivamente este derecho es fundamental, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, del cual todo funcionario público tiene la obligación de contestarle a su petición. Y así como lo digo, es una obligación de la autoridad que debe responderle a la petición que usted le realice, siempre y cuando lo haga con todas las formalidades que exige la ley. Desafortunadamente, en cuanto al derecho de petición, como que la sociedad no sabe pedir, como que no sabe a dónde ir. Y aquí es muy importante, ¿verdad? La Constitución habla que todo ciudadano mexicano tiene el derecho de acudir a las instancias de gobierno a formular sus peticiones
por escrito o de forma verbal, ¿verdad? Así es. Pues aquí lo más valioso es que usted lo haga por escrito para que usted tenga el antecedente. De forma verbal, pues engloba una petición a través de una manifestación, ¿verdad? Que se reúnen un grupo de personas y se manifiestan para hacer una petición. Pero hay que reforzar esa petición a través de un escrito para que la autoridad le pueda responder y a la vez usted le pueda dar el seguimiento ante la autoridad. A veces nosotros como ciudadanos únicamente entregamos el papel y hay que Dios lo bendiga. No, hay una formalidad. Si nosotros queremos encontrar una buena respuesta de esa petición, tenemos que darle el seguimiento, ¿verdad? Presentar el escrito, a los 2-3 días checar a dónde lo turnaron, a qué funcionario se va a encargar de darle la respuesta, y desde luego, si la autoridad lo tiene, independientemente de que le dé una negativa, se la tiene que dar por escrito. De la misma forma como usted le pidió, de esa forma la autoridad tiene que responderle. Desafortunadamente nuestros funcionarios públicos no tienen ese respeto a la Constitución de responderle a los ciudadanos de la forma como se lo están solicitando, ¿verdad? A veces los escritos del derecho de petición desafortunadamente van a dar a un cesto de basura y usted va y presenta un montón de escritos y cuando usted llega a preguntar, simplemente su escrito no aparece. Vuélvamelo a pedir. Es un acto que realmente debemos nosotros los ciudadanos exigir este derecho y exigir a nuestros funcionarios que cumplan esta obligación. Maestro. Así es. Sobre todo que lastima, ¿no? Lastima cuando uno de forma pacífica, y así como dice la Constitución, mediante un escrito, se le solicita la intervención o se le reclama a una autoridad o a un funcionario, un servidor público, que es a quien se va a dirigir este derecho de petición, que nos conteste o que nos informe acerca de determinado tema. Y es muy molesto que esa autoridad sea omiso en no contestar, como diciendo de que no le importa que le reclamen, sea por escrito o sea de forma verbal, pero ahí donde debe uno ejercer ese derecho que nos consagra la Constitución, en el artículo 8. ¿Qué quiere decir esto? De que le leo realmente lo que es el artículo 8 para Adelante. Que tengamos exactamente en qué términos está redactado este derecho de petición. Para que nuestra audiencia conozca este derecho. Así es. El artículo 8 constitucional dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política dice que solo podrá hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esto quiere decir de que si yo me dirijo a una autoridad por escrito, de forma pacífica y respetuosa, la autoridad en esos mismos términos me tiene la obligación de contestarme lo que yo le estoy solicitando. No tiene que ser omiso, una en no contestar u otra en contestar, pero en diferente forma de lo que yo le estoy solicitando, que esto es lo que ocurre comúnmente. Y después, ¿qué es lo que pasa cuando no hacen caso a un escrito? De que enojan a la persona y ya reclama de diferente forma. Y si es como este derecho no está reglamentado, regulado,
no existe realmente, estudiando sobre este derecho de petición, es uno de los artículos que no tiene una ley reglamentaria, que debería tenerlo. ¿Por Claro. qué? Porque aquí se le deja al arbitrio de la autoridad en responder o no responder. Dice en breve término. ¿Para qué? ¿Qué tiempo es el breve término? Porque sucede de que lo solicitan por escrito tal o cual información, y pasa un día, pasa una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Y se va el funcionario y nunca le contestó. Se va el funcionario y nunca le contestó. y llega el otro y dice, no, es que yo no estaba. Yo no estaba, vuélvalo a hacer. Se les hace muy fácil. Ahí donde está, es molesto que ejerciendo este derecho que me consagra la Constitución, no me responda, o me responda de forma totalmente diversa a la cual yo le estoy solicitando esa información. A esto le puede recaer ya otros tipos de recurso, que por lo regular, y se va uno siempre en un juicio de amparo. ¿Para qué? Para hacer respetar, para obligar a través de un juicio diverso, que es como el juicio de amparo, para que este funcionario o este ente público me dé respuesta a la petición que yo le hice, cumpliendo con todos los requisitos como dice la Constitución. Claro, se le obliga a dar respuesta a la petición planteada. Así es. Pero déjame comentarte, maestro y audiencia que nos está viendo por esta frecuencia, que desgraciadamente o desafortunadamente, a veces los escritos de petición no llegan a los funcionarios públicos a quien uno así le solicita, ¿verdad? Tú lo presentas al departamento de oficialía de partes de X dependencia, y el que batea ahí los escritos es el encargado de la correspondencia. Ni siquiera llega al particular del alto funcionario, ¿verdad? Así es. Ellos llevan su minuta y aquí bateamos, y realmente esos funcionarios, en primer lugar, no es para ellos, porque no va dirigido para ellos, va dirigido para cierto funcionario público. Cuando uno va a una oficina pública, ¿con quién se encuentra uno primero? Con el de vigilancia. Y el de vigilancia interroga qué va a hacer, a qué va, qué es lo que quiere, todo. Como que si él le va a dar respuesta a esa... Te lee tu escrito y después te manda y a ver si te deja entrar. Y a ver si te deja entrar. Y luego te comentaba, en primer lugar, batean los escritos los funcionarios menores. Así en segundo lugar, pues ni siquiera se entera el funcionario. Y en tercer lugar, menos que te contesten. Y en cuarto lugar, si realmente no les interesa, pero ni leerlo, pues ahí tienen un bote de basura y ahí se va toda la correspondencia. Sí. Desgraciadamente, y cuando tú llegas con tu acuse de recibo, que llegas a reclamar o a ver qué resultado hay de tu escrito, simple y sencillamente pues no lo encuentran, ¿no? Bueno. Esto es lamentable, un derecho tan valioso establecido en nuestra Constitución, que de esa manera los funcionarios públicos le den la viada. Y es tan sencillo, porque hablar de un derecho de petición no quiere decir de que me tiene que responder o me tiene que dar una respuesta como yo se lo estoy solicitando. O sea, que tiene que darme un ejemplo. Si yo le solicito un permiso de X negocio o de tal giro, la autoridad no tiene la obligación de decirme, sí, tengo la obligación de otorgarte ese permiso, de que seas positivo. No, con que le conteste. Si es una negativa, pues, pero le debe de contestar. Claro. Le debe de contestar, ¿sabes qué? Tú quieres esto, pretendes esto, reúne estos requisitos, ¿no? Pero pasa de que un derecho de petición, un escrito, simplemente no le dan trámite, no le dan respuesta. Ahí es violatorio este derecho de petición. Otra de las cosas muy importante, por ejemplo, el artículo 9, en su párrafo 2, dice, y se los voy a leer también para que vean que ahí también hay un derecho de petición, que no es un derecho de forma escrita como establece el artículo 8. El artículo 9 dice, en su párrafo 2, dice, no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto
a una autoridad si no se profieren, dice, injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Es un derecho de que no necesariamente tiene que ser por escrito, como dice el artículo 8, pero sí es una reunión de personas, se considera para efectos de dirigirse a una autoridad y decirle, ¿sabes qué? Quiero que nos contestes respecto de este problema o de este tema que te estamos planteando. La autoridad tiene la obligación de dar respuesta a esa petición que está haciendo este grupo de personas. ¿Qué pasa de que cuando no le dan respuesta, ni por escrito, ni en una manifestación pacífica, no le dan escrito, al rato ya viene la presión social y ahí vienen ya los garrotes y ya viene la intervención de la fuerza pública? ¿Por qué? Porque el funcionario, cuando debió haber atendido ese problema tan sencillo que le pudo haber dado respuesta o con una simple atención debida, hubiera podido resolver cualquier problema posterior. Pero no, lo dejan crecer y al rato ahí están las tomas de oficinas, las tomas de cualquier edificio público. ¿Por qué? Porque no le dieron una respuesta inmediata a ese derecho de petición. Dice la Constitución que no es obligatorio que le conteste en el sentido que desee el ciudadano, no, pero que le debe de contestar. Eso es en sí lo que es el derecho de petición. Desafortunadamente, la falta de atención a este derecho de petición, pues acarrea como consecuencia ya las protestas violentas, así ¿verdad? Es, donde así los ciudadanos tienen que organizarse de otra forma para exigir este derecho, pero ya de forma violenta. Y déjame decirle a los ciudadanos que este tipo de manifestación violenta es ilegal, ¿verdad? Toda aquella manifestación armada con piedras, palos, machetes o que quieran ejercer violencia para reclamar un derecho, desde ese momento ya no es una petición legal, ya es una protesta ilegal, ¿verdad? Y es ahí también donde ya lejos de que se les atienda la petición, pues como consecuencia, si hay daños, lesiones y hasta homicidios han habido en las protestas, pues ya se vuelven ellos también delincuentes, porque simple y sencillamente están queriendo ejercer un derecho a través de la violencia. Y es ahí donde el Estado debe también de aplicar el derecho para que no se le vaya de las manos este derecho que era tan sencillo haberlo atendido a través del derecho de petición, como lo establece la ley, como lo establece el artículo 8 de nuestra Constitución. Y en su momento, darle respuesta y la atención debida en su momento. Yo comentaba en otro espacio de que es muy bonito, ¿no?, cuando el funcionario llega y toma posesión de su encargo, de su cargo. Pero debe ser el primer consciente de que va a tener muchos detalles, no le vamos a llamar problemas, sino va a tener que atender o lidiar con diversos problemas en los cuales precisamente le van a hacer reclamos, le van a pedir ciertas cosas de que a veces no está dentro de sus funciones, pero tiene la obligación ese funcionario, con el simple hecho de ser funcionario, porque es un encargado de esa entidad pública. El funcionario, llámese de cualquier nivel, de cualquier nivel, secretarios, encargados, directores, inclusive los funcionarios que llegan por medio del voto popular, porque el derecho de petición es un derecho democrático que tiene todo ciudadano, toda sociedad, de exigir a su autoridad a que le tenga informado
de todo lo que realiza. El ciudadano no tiene el derecho de decirle cómo lo va a realizar, cómo va a realizar su trabajo, sino que sí tiene el derecho de que le informen de qué forma realizó tal o cual actividad. Porque como les comento, es muy sencillo, muy bonito que el funcionario llegue y tome posesión de su cargo. Pero le repito que debe estar consciente de que tiene una obligación de responder toda petición que le llegue. ¿Por qué? Porque le hacen la famosa protesta, hacer cumplir todas las leyes de la Constitución y de las que ella emane, y hasta brindan cuando dicen sí protesto, y a la mera hora cuando les llega un escrito de petición de cualquier ciudadano, hacen caso omiso, se olvida realmente, y si no le dan la atención debida, ahí vienen los problemas posteriores. Pues déjame decirte y decirle a la audiencia que cuando el funcionario está preparado para estar en ese puesto, pues las cosas se van teniendo fluidez conforme lo van planteando la sociedad. Si tiene el espíritu de servir, si está en el puesto correcto, si tiene la capacidad para atender los problemas. Así es. Y sobre todo, si es un funcionario de puertas abiertas y tiene el deseo de servir. Desafortunadamente hay funcionarios que no saben ni dónde están sentados, ¿verdad? Son amigos del amigo, del compadre, del recomendado, te mando uno y me mandas otro, y de esa forma lo sientan en el puesto sin saber si llega medio atarantado, sale loco porque no sabe qué hacer. O se enloquece con el puesto pensando que nada más es puro tomar café, cuando realmente como primera autoridad de una secretaría pues tiene la obligación de atender los múltiples problemas a través de sus colaboradores, sus subalternos, que también deben tener la capacidad de, igual que él o mejor que él, ¿verdad? Porque si yo soy ignorante del derecho y de la función pública que voy a atender, cuando menos me voy a asesorar de gente capaz para que me pueda orientar y poder servir a la sociedad. Así es. Y en relación a este tema que está tocando, por ejemplo, el artículo 31, fracción segunda de la Constitución, que casi nadie lo hace, ningún ayuntamiento lo hace, y esto va para todos aquellos asesores que dicen ser asesores de los ayuntamientos, de los presidentes municipales, porque es muy bonito cobrar en la quincena el gran sueldo que tienen y no asesoran en nada a los presidentes municipales. Artículo 31, fracción segunda constitucional. Es obligación de todo ayuntamiento que den instrucción cívica a todos los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos toda la obligación de ir los días que marque el ayuntamiento para recibir esa instrucción cívica. ¿Qué es una instrucción cívica? Es amplio este concepto, es de ir a recibir formación como ciudadanos, que deben ser respetuosos, que se deben dirigir de una forma correcta, no solamente a los funcionarios, sino también hacia toda la sociedad. Este es un artículo que es letra muerta para todos aquellos ayuntamientos, para todos los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque simplemente desconocen de la ley, que es lo que nosotros como ciudadanos debemos estar más que debemos estar obligados realmente a conocer mínimo nuestros derechos humanos que están consagrados en la Constitución, que no son más que 29 artículos. Ahí está consagrado todo lo que nosotros querramos hacer y de la forma como lo debemos hacer, está en la Constitución. Si nosotros desconocemos nuestros derechos, por eso a veces decimos o escuchamos decir a personas que la autoridad no hace caso. Lo que pasa, y como bien lo comentó también, de que no sabemos pedir. La forma en la de pedir está la de dar, dice el refrán popular.
Sin embargo, hay formas de cómo podemos hacer ejercer este derecho de petición y no simplemente estar reclamando. No, es un derecho de petición, no de reclamación. Claro, definitivamente, así están las cosas. Vamos a ver en redes sociales, creo que venimos siguiendo el programa a través de las redes sociales. Creo que ya tenemos por ahí preguntas de nuestra audiencia, maestro Romeo. Pues no tenemos, la verdad, ninguna opinión. No hay nada opinión. Más ¿Comentarios? Comentarios tampoco, nada más que nos están viendo ahí aproximadamente, según aquí nos marca, 16 personas. Ok, un saludo para todos ellos. Y estamos hablando del tema del derecho de petición que todo ciudadano tiene ante las instituciones públicas, ¿verdad? Ahora sí que para todo va implícito este derecho. Ahora sí que hasta para contraer matrimonio, para todo, en todo está el derecho de petición. ¿Qué requisitos debe tener un escrito de derecho de petición? Lógico, el nombre del funcionario a quien va dirigido, qué es lo que le está solicitando de forma clara, Claro. de manera respetuosa, por escrito. Debe de contener también a dónde va a recibir cualquier notificación, cualquier resolución ese ciudadano, su dirección, debe contener su dirección, qué personas pueden recibir esa resolución o esa respuesta en nombre de esta persona, la fecha y su firma. ¿Por qué? Para que le pueda contestar la autoridad en el domicilio que señala en breve término. El breve término, allí hay mucha, por eso ahí donde decíamos que debe existir una ley reglamentaria a este artículo o que le recaiga el derecho de petición. El breve término, las autoridades no les imponen en qué tiempo tiene que conocer. Hay jurisprudencia de que el breve término es de 15 días. El breve término es de 15 días. Autoridades que ya dentro de su mismo reglamento dicen que van a contestar en 120 días. Otras autoridades, como por ejemplo la fiscal, llegan y que dice que hasta dentro de 180 días, que son 6 meses, que es demasiado tiempo para darle respuesta a una petición. ¿Por qué es demasiado tiempo? Y hasta los 90 días que marcan algunas, los 120 y los 180, es demasiado tiempo. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta que en la actualidad ya la tecnología ya está más avanzada, ya hasta le piden una firma electrónica, que todo sea vía en línea. Todo eso quiere decir de que toda la información lo deben de tener allí disponible en esas máquinas. Por ejemplo, y por lo tanto, el derecho, la respuesta que le debe recaer a ese escrito de petición no debe ser demasiado tiempo. Se considera que 15 días es un término suficiente para que toda autoridad le dé respuesta a un escrito que le es presentado. Y es muy importante que lleve pues su nombre, su domicilio, su teléfono, y ahora está muy de moda el correo electrónico. Así es. Que debe usted estamparlo en toda petición para que también la autoridad pueda hacerle la comunicación a su petición, porque a veces pedimos y no ponemos esos datos, ¿no? ¿A dónde nos van a comunicar? Pues tampoco la autoridad tiene... Y ahorita, perdón que lo interrumpa, el derecho de petición ahorita es muy relevante, porque con esto lo de las restricciones por cuestiones del COVID, de la pandemia y de todos las oficinas de gobierno que no están en funciones, y hasta hay acuerdos, por ejemplo, en nuestra rama, ¿no? Lo que es el tribunal, allí dice, yo le he leído que dice, no se considera este tiempo que no están atendiendo al público, no se considera vacaciones. Es correcto, porque no hay atención al público, pero ellos sí están laborando, deben estar laborando. Por lo tanto, un escrito una petición que se les haga por escrito, deben también ellos darle respuesta.
y no se deben de dejar llevar que porque como hay una restricción y hay una por motivos de la pandemia y todo ello, pues le voy a contestar hasta que se reanude, ¿no? Y se reanuda a ver hasta cuándo. Pues ojalá toda petición planteada le recaiga su acuerdo y comunicarlo a la brevedad posible al peticionario para efectos de que se respete lo que establece nuestra Constitución. Ya nos vamos, pues muchas gracias. Recuerde que este espacio fue patrocinado por Abogarret, tu abogado personal. Teléfonos de Abogarret 961 7080 680. Maestro Romeo, muchas gracias. Gracias a usted y gracias, le agradecemos a nuestro público. Gracias a usted que muy amablemente nos vio. Nos vemos la próxima semana. Su amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.